Bien, buenas tardes. Nosotros hoy vamos a dar la clase sobre quemaduras. Es una clase interesante de primeros auxilios, pero vamos a ampliar un poquito a ver los tipos de quemaduras que existen, etcétera. ¿Entienden? Entonces, el problema de las quemaduras, la mayoría de las quemaduras son pequeños accidentes caseros que no abarcan grandes extensiones de superficie corporal. Y generalmente los primeros auxilios son bastante sencillos cuando son pequeñas y no profundizan. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre cuando necesitamos ir al hospital y cuando no. ¿Ok? Y cuando la persona requiere sencillamente qué hacer con ella cuando no requiere ir al hospital, ¿no? Eh, una de las cosas que quiero decir de antemano para que no se nos quede pendiente es que a veces los pacientes se queman por el agua caliente que nosotros usamos para hacerle algún procedimiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Para eso debemos usar o un termómetro de agua, los termómetros de baño, perdón, o el codo para probar el agua siempre o esta área de aquí, ¿ok? Para ver si el agua tiene la temperatura adecuada. Otra forma en que podemos quemar a los pacientes sin querer es mientras le damos la comida. Obviamente tenemos que ponernos un poquito de comida aquí antes de darle la comida al paciente para hacer, como se hace con los niños, para asegurarnos de que no esté muy caliente y ellos no vayamos nosotros a provocar una lesión. Lo otro es los pacientes con demencia. A veces ya empiezan a desorientarse, a perder las habilidades para usar las cosas de la casa, ¿no? Las habilidades para las actividades cotidianas. Y entonces a veces manipulan incorrectamente en la cocina, ¿ok? Y pueden usar también poner en la candela cosas que no se pueden poner en la candela, pueden provocar incendios, pueden eh, meter en el microwave cosas que no se pueden meter, ese tipo de cosas que siempre se pueden evitar, ¿no? Entonces los pacientes que tienen demencia deben tener acceso limitado a la cocina, y si van a tener acceso a la cocina, pues hay que quitar todas las cosas que son peligrosas del alcance de ellos y tener dispositivos de protección para tanto para las cafeteras, las cocinas, que puedan cortar la electricidad en esa área, para que si ellos van y manipulan eso, no vayan a ellos a provocar un problema. Otra cosa que hacen los pacientes con demencia que pudiera provocar quemadura es que a la hora de bañarse no abren la llave correcta y les cae el agua caliente arriba. Eh, También tenemos que tomar en consideración en ese caso que si ponemos a un paciente a coger sol, tenemos que estar con ellos, acompañarlos y entrarlo lo más rápido posible, no más de 15 minutos y un horario que el sol no esté muy caliente. Se dio un caso acá, creo que fue en Broward, que, que sacaron a los pacientes a coger sol, se les olvidó y se murieron asfixiados allí quemados. Sí, en silla de ruedas ya no pudieron salir de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar entonces ahora ya hablamos un poquito de las prevenciones de las quemaduras. ¿Por qué una quemadura? ¿Qué es lo que se produce cuando hay una quemadura? ¿Cómo puede afectar a la persona tanto, no? El problema es que las quemaduras producen un estrés. No estamos hablando del estrés, que es la tensión emocional, que también, ¿no? Pero estamos hablando del estrés físico que recibe el organismo ante una quemadura, porque eh, hay una serie de cambios que van a ocurrir rápidamente y que son cambios hemodinámicos, ¿ok? Se produce edema, se producen una serie de cambios que disminuye la concentración de la sangre porque hay hipovolemia, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la concentración de la sangre, o sea, aumenta, perdón, la concentración de la sangre. Se produce mayor hemoconcentración, menos líquido por la evaporación, no por la evaporación, sino por los edemas y la permeabilidad capilar, que se pierde mucho plasma, y entonces la sangre se pone mucho más densa, más viscosa, ¿no? Y hay necesidad de restitución de líquido, por eso a los quemados siempre le ponen suero
y le ponen esa cantidad tan grande de líquido, porque no es lo mismo, la pérdida que ellos tienen de líquido es muy grande. Okay. ¿Qué se hace en los primeros auxilios cuando hay un incendio o fuego? El primer objetivo es alejar al paciente de la fuente calórica, ¿no? Tenemos que alejarlo de ahí. No se le debe permitir correr. Es la tendencia natural cuando una persona se está quemando, salir corriendo, eso empeora la situación. Sofocar el fuego sería el tercer objetivo. Si es posible, si no, bueno, alejarse lo más posible. El cuarto objetivo es cubrir al paciente. Y el quinto objetivo, mantener una vía aérea permeable, porque hay también un trastorno cuando hay incendio con el humo que entra. ¿Okay? El humo que entra a los pulmones y todo, hay cambios también en los gases respiratorios a nivel sanguíneo. Lavar con agua corriente las quemaduras para quitar los residuos y cosas que puedan después provocar infección. Principios generales del tratamiento, no usar nada de estas cosas que hay en la cocina, que la gente le pone de todo a las quemaduras. De todo, azúcar, leche condensada, cualquier cosa que se le ocurra, no se debe usar nada de eso. Ok, aquí vemos una quemadura contaminada. En este caso parece haber sido o una quemadura por fricción parece más bien como un líquido caliente que cayó ahí. Ok, y después hacer un tratamiento con este medicamento. Si hay un accidente donde hay varios casos involucrados, entonces el envío se debe efectuar con precaución y pleno conocimiento de la situación, llevando primero a los más graves. Para evaluar una quemadura se toma en cuenta la etiología, si la causa, ahora vamos a ver las posibles causas que hay, la extensión, que es la superficie corporal afectada, la profundidad, ver cuántas capas en la piel o si hay más allá incluso quemados, y hay una serie de factores adicionales a tomar en consideración como la edad, la situación anatómica, es decir, en qué área del cuerpo es donde está la quemadura, y el estado físico general que tenga el paciente y las afecciones concomitantes. Se hace referencia ahí a las enfermedades que tiene adicional, aparte de está quemado, pero además tiene una serie de afecciones generales. Entonces todo eso se toma en consideración para evaluar qué magnitud tiene la lesión, ¿no? Si es más grave, si es menos grave. ¿De acuerdo? Ok, la magnitud de la lesión se va a valorar desde el momento mismo de la exploración inicial. ¿Ok? Parece una escaldadura. Una escaldadura es una quemadura por líquido caliente. Este bebé parece que le ha caído líquido caliente. Es una situación bastante complicada por la extensión. Ve que cubre mucha área. Vamos a ver las causas de quemadura. Bueno, puede ser por fuego directo, una escaldadura, que es cuando cae un líquido caliente, quemadura eléctrica, quemadura química, una sustancia química que queme, ¿ok? Y quemadura por fricción. Ay, parece que se nos fue Quirenia. Ah, no, está ahí, está ahí. Ya. No te veía. Sorry. Ok, aquí vemos una quemadura por electricidad. En el caso de las quemaduras por electricidad, hay un polo positivo y un polo negativo. La corriente entra por un punto y sale por otro. ¿Ves? En la Tierra es generalmente por donde sale y entonces entra por el otro extremo donde le haya caído el cable o lo que sea. Y en este caso, toda el área que está por dentro de la quemadura, de un punto al otro, está quemada. ¿Ven? No, hay que seguir esos son casos que tú nada más que ves esa área, pero por dentro hay quemado hasta el lugar donde salió. Esto es una quemadura por fuego directo, bastante extensa, pero no tan grave porque nada más que ocupó, evidentemente, esta área. Esta área de superficie corporal. Hay una regla de 9, que lo van a ver después, donde se calcula el porcentaje de superficie corporal afectada. Si nada más que fue esta área, es mucho menos grave, aunque se vea tan cruenta, debe ser dolorosa y molesta y va a ser difícil que cierre, pero no es tan grave porque no compromete tanto la vida del paciente como si fuese una mayor superficie. Esto es escaldadura en un bebé, los genitales y toda esa área.
líquido caliente. Esto es una quemadura por fricción, alguien que fue arrastrado por un lugar, ¿no? Por una superficie, la calle probablemente. A lo mejor se cayó de una moto, una bicicleta o algo. Ok, vamos a hablar ahora de la extensión de la superficie corporal quemada. Ok. Aquí está la regla de los 9. Este cuadrito, cuando ustedes lo vean en la lectura, lo analizan bien y ahí vamos a ver. Si, por ejemplo, si la quemadura es nada más que de cuello es 1%, o de cabeza nada más 4.5% de superficie corporal. Entonces tú vas sumando. Si, por ejemplo, alguien se quemó la parte de delante del pecho, ¿no? Y el abdomen, y un brazo, si la quemadura cubre esas dos áreas, se suma 18 más 4.5 y ese es el porcentaje de quemadura de superficie corporal afectada. Y así sucesivamente. En el caso que vimos hace un rato era un 9%, ¿ves? Porque nada más que se había afectado una pierna, aunque fuese más seria la quemadura. ¿Ves? A mayor superficie corporal quemada, pues por supuesto, más grave es la situación. Y hay áreas especiales que son graves como la cara, los genitales, que aunque sea un área pequeña, crean grandes problemas. Ahora, en cuanto a la profundidad, la quemadura de primer grado es la más superficial de todas. Esta es la quemadura breve que se hace generalmente, por ejemplo, por exposición a luz solar, insolación. Puede ser, si no es mucho el tiempo, pues una quemadura de primer grado donde se quema solamente la parte más superficial de la piel. Ahora, el segundo grado puede ser superficial y profunda, y ahí se daña la dermis, ¿ok? La dermis, la piel, la dermis. Y tercer grado es cuando ya se daña epidermis, dermis y algo más debajo. O sea, ya se puede quemar a lo mejor el músculo o incluso llegar al hueso, ¿no? Puede las zonas de tercer grado. Ok, no, esta es una quemadura de primer grado. Esta muchachita seguramente tuvo una insolación. O sea, vamos a ver, es muy dolorosa porque toda la piel esa está con sus nervios y sus receptores al dolor intactos. Entonces, duele mucho, transmite mucho dolor. O sea, es rosa o roja, no tiene ampollas, la sensación ardorosa, es uniforme la quemadura de primer grado y la cicatrización es espontánea. Generalmente no hay nada que hacer, solo esperar. Aliviarle el malestar con alguna crema de aloe y eso y esperar. Ahora vamos a ver la de segundo grado, que puede ser rosa, rojo o moteado, con áreas blancas moteadas. Se forman ampollas, ya en la de segundo grado hay ampollas. Y la sensación de pinchazos, hay sensación de pinchazo y es muy dolorosa y es elevada porque hay ampollas. Bueno, aquí es una quemadura de segundo grado superficial que la ampolla ya se retiró, ¿ven? Ya la ampolla se retiró, pero ahí ven moteados blancos. Ok. Algunas quemaduras del sol pueden llegar a ser superficiales también, de segundo grado superficial. Si hay ampolla, es segundo grado. ¿Sí? Segundo grado superficial en la cara, en este caso. ¿Ven? La ampolla. Mira cómo hay líquido aquí que ha salido de esa ampolla. Se pierde mucho líquido. Miren, ampollas. Aquí en segundo grado, aquí hay áreas superficiales y áreas profundas. Las áreas profundas se van a ver en un color más blanquecino. Y las áreas más superficiales, pues entonces un poquito más rosadas. Ahora, la quemadura del tercer grado la vamos a ver que es ya blanca o café o sencillamente como quemado, ¿no? Chamuscado, así. No hay ampolla, se pierde la piel completamente, no hay sensación al pinchazo aquí. Como se quema la piel, desaparece en esa área, no duelen, son indoloras. ¿Okay? La más peligrosa, la más profunda es la que menos duele, pero es por eso, porque se pierden los receptores. Al perderse la piel, se pierden los receptores. Son deprimidas, se hacen como un cráter. ¿Ok? No se cicatrizan espontáneamente y produciendo granulación de la herida. En las de tercer grado siempre hay que poner injertos. Vean, esto es terrible. Esta imagen es terrible. ¿Ven? Todas estas áreas que están ya así
y oscuras completamente. Esas áreas son de tercer grado. En este caso, de tercer grado y un 18% de superficie corporal, es grave la lesión. Ok, vamos a clasificar las quemaduras, las lesiones de quemadura en menores, moderadas y en graves. Quemaduras menores son aquellas de primer grado y las quemaduras de segundo grado que son menores del 15% de superficie corporal, eso es lo que significa SC, en adultos y del 10% de superficie corporal en niños. Entonces, se considera una quemadura menor todo esto. También es una quemadura menor cuando la quemadura de tercer grado es menor del 2% de superficie corporal en áreas no críticas. Acuérdense que las áreas críticas son genitales y la cara. ¿Ven? Quemaduras menores. Ahí vemos ejemplos de quemaduras menores. Ahora, las quemaduras moderadas son aquellas que tienen, que son de segundo grado, que van del 15 al 25% de superficie corporal en adultos. Y quemaduras de segundo grado del 10 al 20% de superficie corporal en niños. Quemaduras de segundo grado en áreas críticas y quemaduras de tercer grado menores del 10% de superficie corporal, excluyendo manos, caras y pies. Todas estas son consideradas moderadas. Aquí vemos una moderada, porque afectó áreas genitales. Una superficie amplia es de segundo grado. Quemadura moderada. ¿Ven? Aquí se está viendo cómo evolucionó además. Ahora vamos a ver las quemaduras graves. Las quemaduras graves son quemaduras de dos grados, de segundo grado, perdón, que interesen más del 25% de superficie corporal en adultos y del 20% de superficie corporal en niños. Quemaduras de tercer grado que interesen más del 10% de superficie corporal ya se consideran graves. Y quemaduras causadas por electricidad, inhalación y o con lesiones traumáticas o padecimientos crónicos concomitantes se consideran graves. Quemaduras de segundo y tercer grado que interesen zonas críticas se consideran graves. Por supuesto, una quemadura grave. Ahora, aquí el tratamiento ambulatorio y el tratamiento hospitalario, yo lo voy a mencionar no porque sea objetivo de ustedes, sino para que tengan una idea de lo que va a pasar con el paciente después. Ok, lo que van a hacer es que le van a dar analgésicos, antibióticos, vacuna antitetánica y reposo. Esas son las medidas generales y las locales van a hacer limpieza cuidadosa, no van a romper las ampollas, se le aplica antibiótico tópico, técnica cerrada, o sea que es todo estéril, se trata de hacer con todo estéril, injertos pequeños. Y ahora viene toda una parte que es más bien para los médicos, que yo la voy a pasar rápidamente, no, realmente no nos interesa mucho esta parte. ¿Ves? Todo el área que los equipos que se utilizan para, muchas veces hay que hacer intubación, por supuesto que poner sonda, cómo se restablecen los líquidos por vía intravenosa, qué cantidad y por qué vía se toma, pero bueno, ya esto es, ¿verdad? Ves los tratamientos con los tipos de soluciones que se usan. Eso no es objetivo para nuestra clase, ¿ok? De las primeras 24 horas, segundas 24 horas, la presión venosa central. Ya voy a parar esto, tío. Ok, vamos a ver otro PowerPoint que tengo, donde se habla también de primeros auxilios sobre quemaduras. Ok. Qué bueno, no lo estaba compartiendo, parece. Ahora sí. Ok. Ok. Bueno, esta es una pequeña definición, ya esto lo mencionamos antes. La etiología, agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Porque hay los agentes biológicos que se incluyen aquí son, por ejemplo, algunas medusas que producen quemaduras.
y cosas, sí, seres vivos que pueden producir quemadura por sustancias que liberan. ¿Ven? Y los químicos son sustancias químicas. Y los físicos ahí tendríamos una clasificación en térmicos, que cuando pueden ser sólidos, líquidos, gases, o vapores, o llama, o fuego directo, ¿no? Dentro de los eléctricos tenemos electricidad industrial, o electricidad médica, o electricidad atmosférica, un rayo que le daña a una persona. Y dentro de los radiantes, radiaciones, tenemos el sol, los rayos X y la energía atómica que producen quemaduras. ¿Ves? Entonces, dentro de los agentes químicos, tenemos a los agentes que se clasifican en ácidos y alcalinos, o básicos, ¿no? Entonces, ácidos como por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, y alcalinos como la que le decimos sosa cáustica o soda cáustica en algunos lugares. ¿Okay? Son ejemplos de sustancias alcalinas que producen quemaduras. Según la concentración del pH del ácido o de la base, será menos o más dañino, ¿no? Cuando se pone en contacto con el cuerpo. Entonces, en cuanto a los agentes químicos, recordemos que lo que se hace es, cuando hay una quemadura química, si se conoce que es un ácido, entonces se puede preparar una solución de agua con bicarbonato de sodio, que sería básica, y lavarlo con eso. Porque el agua directamente ahí pudiera provocar más daño que... Entonces, al echarle suficiente agua con bicarbonato a una quemadura que se produjo por un ácido, ¿ok? Se neutraliza la reacción. Lo mismo al revés cuando alguien tiene una quemadura por un alcalino. Si ya sabemos que es un alcalino, podemos usar agua con vinagre, porque el agua con vinagre es ácido. Y entonces neutralizamos también la reacción que está ocurriendo, porque las quemaduras químicas siguen quemando después de caer el líquido, siguen quemando y profundizando. ¿Ven? Hay insectos, medusas, peces eléctricos y batracios que pueden producir quemaduras. Ahora, ¿qué factores determinan? Esto es más o menos lo mismo que habíamos hablado ahorita. Aquí faltaban estos detalles, por eso lo traje. Después, de todas maneras, ustedes se pueden leer las dos PowerPoint y entonces ahí van a tener la información completa. Ok, aquí se ve, por ejemplo, las capas de la piel, que eso lo estudiamos en anatomía, pero bueno, son la epidermis, que es la más superficial, la dermis, que es la segunda capa, que es la media, y la hipodermis, que sería la capa más profunda, que es donde están el tejido celular subcutáneo, que también se le llama. Y ya después están los músculos, ¿no? Entonces, ¿no ve? Esto es lo mismo. Para evaluar profundidad, extensión, localización y edad. Entonces, bueno, ahora viene otra vez primer grado, segundo grado y tercer grado. Aquí se ven esta lámina, que por eso me gusta ponerle a los dos, porque se ve, por ejemplo, que la de primer grado es epidermis nada más, que la de segundo grado involucra la dermis, y que la de tercer grado se lleva toda la piel y llega hasta lo que está, el tejido que está debajo. ¿Ven? Ok, aquí empieza otra vez, igual que hace un momento en la otra, explicando cuáles son los síntomas, cuáles se consideran de primero, ponen ejemplos, segundo grado, síntomas, cómo se ve la destrucción de la dermis, ponen ejemplos, o sea, pongo quemaduras de tercer grado, igual, todo lo que está dañado, los síntomas, lo estoy pasando porque ya lo hablamos, cómo está todo destruido, y entonces vemos ejemplos. Y aquí empieza a hablar de la superficie corporal, que es por la regla de 9. La localización, cuáles son las zonas especiales. Yo le había dicho cara y genitales, pero hay que incluir aquí también los pliegues de flexión, las manos y los pies. Otra vez la regla de 9. En fin, y aquí empieza ya los tratamientos. Estoy apurándome porque el tiempo se está acabando, nos quedan 5 minutos. Ustedes saben que porque eso es otra cosa. La reacción ante la quemadura es lavado y enfriado y tapado. Si está encendido hay que apagarlo, que no corra. Siempre hay que llamar cuando la cosa se pone fea, hay que llamar al 911 para que se lo lleve al hospital y le hagan una evaluación más completa. ¿Ok? Entonces, voy a quitarles ya el mood para
si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta sobre las quemaduras. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar o decir? Bueno, voy a dar por cerrada la grabación y la clase.